La primera pregunta, fiscal, que quería hacerle. ¿Ha encontrado la Fiscalía colombiana, ustedes concretamente, material relevante en los dichos de Correa Galeano, tanto como para presentarlo como un testigo calificado en el proceso que investiga el asesinato del fiscal Pecci? Sí, es importante esa pregunta. Máxime que Francisco Luis Correa Galeano es un testigo potencial de la Fiscalía General de la Nación. Sus dichos frente a lo que le consta realmente han sido acertados, pero no solamente es el dicho de Francisco Luis Correa Galeano, sino lo que hemos corroborado para lograr importantes resultados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. O sea, usted lo que dice es, de los dichos de Correa Galeano, ha dicho cosas que la Fiscalía ha ido corroborando y comprobando la veracidad de Hola, alguno doctora. de sus dichos. Sí, claro, porque, bueno, hay que hacer aquí dos precisiones. La primera de ellas, que el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y la investigación acá en Colombia y lo que se ha realizado con el Ministerio Público en Paraguay, pues se ha abordado en tres fases. La primera fase es donde se logra la captura de los autores materiales y entre ellos el articulador, Francisco Luis Correa Galeano. La segunda fase es la que se logra la captura de los señores Pérez Hoyos, que fue de vital importancia toda la información que nos dio el señor Francisco Luis Correa Galeano. De esta manera, al darnos dicha información, Francisco Luis Correa Galeano, corroboramos si los dichos expresados por él en dichas diligencias, pues en realidad eran acordes a la realidad, que llegamos a esa conclusión y fue tan real que efectivamente estas dos personas, Ramón Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos, decidieron aceptar su responsabilidad. Ahora bien, frente al último dicho del señor Francisco Luis Correa Galeano, es algo, si lo verificamos en contexto, que a él no le consta, porque quien se lo dijo fue los hermanos Pérez Hoyos, quien había ordenado, no por dichos del señor Francisco Luis Correa Galeano, sino por dichos de los hermanos Pérez Hoyos y la misma Margaret, quien había ordenado el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, presuntamente era un narcotraficante del grupo del clan Isfran, conocido como Tío Rico. Y al parecer estaría involucrado un expresidente, Horacio Cártex, pero eso no le consta directamente al señor Francisco Luis Correa Galeano. Eso le consta directamente a los hermanos Pérez Hoyos. Y él lo dijo como de contexto, de oídas, de referencia. Hay que dejar en claro esa situación, sin deslegitimar pues la información relevante que haya aportado a la indagación e investigación el señor Correa Galeano. Entonces, para ustedes, habrían grandes posibilidades, o sea, en base a la experiencia que ya traen de haber chequeado sus dichos, de que los Pérez Hoyos hayan cambiado lo que su actuar ante la Fiscalía, ustedes deducen y comprueban que el señor Correa Galeano está contando varias verdades. Y en este escenario aparece esta mención a un expresidente paraguayo y a un hombre sospechado de narcotráfico que está en prisión. La Fiscalía Sí. colombiana, ¿desde hace cuánto tiempo maneja que el expresidente al que aludía Correa Galeano era el señor Cartes? No, fue en última declaración que, no, que rindió el señor Correa Galeano ante un juez de la República, pero no es algo que a él le consta directamente. Hay que ser muy claro. Eso le consta directamente es a los hermanos Pérez Hoyos. A él se lo comentaron de esa forma, que quien había ordenado el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci habían sido estas personas. Fiscal Burgos, ¿desde cuándo la Fiscalía paraguaya sabe las menciones? Creo que son 7 menciones a un expresidente paraguayo que están en el dossier de 520 páginas.
Toda la información se la ha venido compartiendo a la Fiscalía Paraguaya, no sé ellos cómo la hayan calificado, pero lo que sí podemos decir, el último dicho que tuvo o que realizó ya incriminando directamente a estas personas que le contaron los hermanos Pérez Hoyos fue en la última sesión de juicio oral el 6 de octubre del 2023. ¿Los hermanos Pérez Hoyos podrían ser indagados eventualmente con respecto a esta aseveración de Correa Galeano, fiscal? Perdón. Si es que los hermanos Pérez Hoyos serán convocados a declarar sobre la declaración de Correa Galeano. Sí, o sea, ellos ya están en un proceso de los cuales aceptaron su responsabilidad, ¿sí? Y de esa forma, al aceptar su responsabilidad, no podríamos obligarlos a declarar, pero ellos van a ser testigos en el caso de Margaret y tienen que declarar en sesión de juicio oral. La declaración del testigo de Correa Galeano sobre Cartes e Insfrán Galeano, ¿dónde se investigará? ¿En Paraguay y en Colombia? Y eventualmente, si tuvieran que tomarse declaraciones en Colombia, digamos, ¿ustedes van a solicitarlo en forma telemática? ¿Cuál será el procedimiento? Sí, ya estamos planteando las pautas en aras de establecer esa situación. Eso se tendrá que hacer a través de cartas rogatorias en aras de manejar la sensibilidad de la información. ¿Cómo recibió la Fiscalía colombiana el comentario realizado desde alguien del equipo de la Fiscalía paraguaya, donde trataron casi de desmeritar esta declaración de Correa Galeano, diciendo que una alta autoridad de Colombia le había restado credibilidad a los dichos de Correa Galeano? No, o sea, la información que tenemos de Correa Galeano hasta el momento que se ha corroborado es totalmente verídica, porque en el último instante lo que él manifiesta es eso, que él no le consta directamente eso, fue algo que le comentaron, lo que había sucedido, y quien tiene esa información son los hermanos Pérez Hoyos. ¿Qué opina de que hayan dicho que supuestamente Correa Galeano lee muchos diarios y está en un ambiente de distorsión de su propia realidad? ¿Usted diría que el señor Correa Galeano se inventa cosas? No, eso no lo podemos decir porque lo que tenemos corroborado con el señor Correa Galeano ha sido acorde a la realidad. No podemos decir que inventan cosas porque de lo contrario no podíamos llegar a obtener importantes condenas dentro del caso donde perdió la vida el fiscal paraguayo Marcelo Peche. Claro, sería como decir, para algunas cosas, la condena de todos los que han sido condenados hasta el momento dijo la verdad, pero cuando habló de otro tema está mintiendo. Sí, claro, tendríamos que calificarse la información y comprobarse. Antes, una de las publicaciones hablaba de que la DEA estaría cooperando con la Fiscalía colombiana. ¿Se puede saber eso, don Mario? No, eso todavía guarda reserva porque son organismos internacionales y sobre ese punto no puedo hacer manifestación alguna. ¿Cuál es el siguiente paso para la Fiscalía colombiana, don Mario? Continuar con el juicio de la señora Margaret Lisset Chacón Zúñiga, lograr la condena y verificar si hay nueva información para ponérsela de presente a las autoridades o si es competencia nuestra continuar con nuestras indagaciones. Don Mario, le agradecemos muchísimo.